Les tengo tremenda noticia. Proponen una solución al alto costo de viviendas. Y esa solución no tiene nada que ver con la reducción del precio de las casas. Más bien, esa solución tiene que ver con las hipotecas. Pero no cualquier hipoteca, sino una hipoteca en particular de 40 años. Bienvenidos de nuevo a Novabase Latino. En este canal enseñamos contenido educacional relacionado con las inversiones inmobiliarias, inversiones en la bolsa, metales preciosos y, ¿por qué no?, negocios pequeños. Ahora, para los que no saben, las hipotecas más comunes en la actualidad son las hipotecas de 15 años y las hipotecas de 30 años. Sin embargo, las hipotecas más populares entre esas dos son las de 30 años por dos razones en particular. Una, la hipoteca de 30 años tiende a ofrecer pagos mensuales más bajos, lo cual ayuda con la asequibilidad para el comprador. Y segunda razón, las hipotecas de 30 años le permite a los bancos ganar más dinero en intereses. Vamos a decir que es una dinámica de win-win, ¿no? Es decir, ambos lados están ganando. Pero como todos sabemos, el alto costo de las casas, la demanda excesiva, la falta de acceso a viviendas disponibles en el mercado, junto con las altas tasas de intereses, toda esa ecuación está formando una situación poco favorable para el comprador. Y recientemente anuncian de una propuesta para ayudar a aquellas personas que se encuentran en esa situación apretada a través de una hipoteca de 40 años. Y hoy vamos a analizar cómo funciona esa hipoteca y ayudarte a decidir si es un producto que te conviene o no. Y aquí está la fuente de información. Este artículo está disponible en Yahoo Finance. Originalmente fue escrita por Fortune Magazine y el enlace va a estar en la cajita de descripción para aquellos que están interesados en leerlos por sí mismos. El artículo original es en inglés, así que recuerden utilizar el traductor de Google. Y bueno, como dice el título, una hipoteca a 40 años debería ser el nuevo estándar estadounidense para quienes compran una vivienda por primera vez, afirma un asesor presidencial en 2 ocasiones. Y esta persona es el asesor presidencial y su nombre es John Hope Bryan. Y según el artículo, él dirigió en su día la mayor empresa de viviendas unifamiliares de alquiler controlada por minorías de Estados Unidos y fue asesor de 2 administraciones presidenciales. Es decir, que la persona que está creando esta propuesta no es ningún loco, no es ninguna persona que salió de la nada, sino que más bien esta persona ya tiene bastante experiencia, no solamente en el mercado inmobiliario, sino también en temas de política, y al ser asesor me imagino que entiende cómo se mueve la cosa con la economía también, ¿no? Y según lo que propone Bryan, es que él quiere que las hipotecas a 40 años sean una realidad hoy en día. Ahora, ¿cómo funciona el tema? ¿Tendrá los mismos gastos? ¿Se calificaría igual? Vamos a ver. Según lo que vemos acá, la propuesta de Bryan para quienes compran una casa por primera vez es una hipoteca a 40 años con una tasa subsidiada entre el 3.5 y el 4.5%. Esas son muy buenas noticias, ya que, bueno, obviamente en la actualidad las tasas de intereses están bien caras y dependiendo del momento en el que estás viendo este video, puede que los intereses hayan cambiado en ese entonces. Sin embargo, es bueno saber que una propuesta así nos está ayudando con el subsidio de las tasas de intereses, porque eso quiere decir que ayudaría a reducir bastante el costo de los intereses a pagar de nuestro bolsillo. Ahora, continuando, según lo que propone, la persona que calificaría para este tipo de hipotecas tendría que completar una capacitación en alfabetización financiera, es decir, algún tipo de curso de educación financiera para asegurarse que el comprador está preparado para entender todo lo que estará a punto de firmar, ¿no? Y los subsidios estarían limitados a $350,000 para propiedades que están en áreas rurales y $1 millón para áreas urbanas. Entonces, aquellas personas que se encuentran en ciudades como en Boston, Massachusetts, en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, y Los Ángeles o San Francisco en el estado de California, parece ser que ahora ya hay algún tipo de solución, porque parece que este tipo de programas también está abierto para propiedades que tienen un alto costo, como en las ciudades que mencioné recientemente. Y según lo que vemos aquí, no hay límite de edad para calificar. Si tienes 45 años y tienes hijos y has estado alquilando toda tu vida, puede ser una forma de comprar esa primera casa y generar riqueza generacional. Eso es lo que propone Bryan. Ahora, en este siguiente párrafo hay algo en la que no estoy totalmente de acuerdo, porque la información que están compartiendo acá no necesariamente cuenta las cosas como son, ¿no? Entonces, según Bryan, la hipoteca a 40 años significa pagos mensuales más bajos por un activo que se aprecia y es asumible en un momento en el que mucha gente no puede permitirse comprar una casa. Sí, es muy cierto, tener una hipoteca
por más tiempo se traduce a pagos mensuales mucho más bajos. Pero hay mucho que va dentro de la ecuación que este artículo no está cubriendo. Entonces, supongamos que esta gráfica representa a tu hipoteca. Yo sé que se ve un poquito confuso, pero aguántese un ratico. Entonces, la manera como funcionan las hipotecas es que durante la primera mitad de esa hipoteca, es decir, que si tienes una hipoteca de 15 años sería en los primeros 7.5 años, o si tienes una hipoteca de 30 años serían los primeros 15 años. La manera como funciona es que durante toda esta mitad, la mayoría de los pagos que tú ves aquí es para intereses. Mientras que esta sección chiquitica que tú ves aquí abajo, solamente esto es para la reducción de tu deuda. Es decir, que durante la primera mitad de tu hipoteca, la mayor parte de los pagos que vas a hacer van a ser en su mayoría hacia los intereses de la hipoteca y solamente una cantidad pequeña de ese dinero que tú estás pagando mensualmente va a ser la reducción de la hipoteca. Y no es sino hasta la segunda mitad que en realidad vas a ver que los intereses cada vez va a empezar a ser menos y menos y menos, como lo ves aquí en esta sección, y el pago hipotecario, es decir, la deuda, cada vez se va reduciendo aún más y más, la cual quiere decir que cada vez tienes menos deuda y más patrimonio y más equity, es decir, vas ganando más y más en el valor de tu propiedad. La deuda se va disminuyendo y cada vez se vuelve, vamos a decir, como que la casa es cada vez más tuya, por decirlo así. Entonces, cuando colocamos las cosas en perspectiva, vamos a decir que si tú tienes una hipoteca de 15 años versus una de 30 y versus una de 40 años, mientras más tiempo tienes con la hipoteca, más intereses vas a pagar. Porque si hacemos referencia a este gráfico que acabamos de ver, hablamos de que la mayoría de los intereses se paga durante la primera mitad de la hipoteca, es decir, en 7.5 años para una hipoteca de 15, en 15 años para una hipoteca de 30 y en 20 años para una hipoteca de 40. Entonces, no es lo mismo pagar 7 años y medio de intereses versus pagar 20 años de intereses. Entonces, son cositas que uno tiene que tomar en cuenta. Sí, es muy cierto, la deuda se está alargando por 40 años y cuando tú agarras una suma de dinero y lo divides por más tiempo, es decir, más meses, más años, es obvio que el pago mensual de eso tiende a ser cada vez más pequeño. Pero al alargar la deuda tanto tiempo, también le estás dando oportunidad al banco a que te cobren más intereses. Ahora, yo entiendo que la propuesta habla de un subsidio de intereses, pero al final del día todavía no entendemos cómo va a funcionar ese subsidio. Y eso es asumiendo que la hipoteca de 40 años entre en vigencia hoy en día con una tasa de intereses altas. Pero, ¿qué pasaría entonces si en un futuro las tasas de intereses vuelvan a bajar como en la época de pandemia, la cual yo personalmente no creo? Porque es algo que no es común, por decirlo así. Pero vamos a asumir que si llega a bajar a la tasa de 2%, entonces, ¿qué sucedería con ese subsidio? Todavía entraría en el juego. Y eso quiere decir que entonces uno no paga intereses del todo. Entonces, no me confío con ese tema del subsidio, sino que prefiero sacar las cuentas y tomar decisiones informadas. Sí, el programa se escucha muy bueno, pero hasta ahorita continúa siendo una propuesta. O sea, no es nada que está aprobado y en realidad no sabemos si esa propuesta pueda ser aprobada exactamente con los mismos términos que estamos viendo hoy en día. Puede ser que la aprueben, pero hacen algunos otros cambios. No sabemos todavía. Si estás disfrutando de este episodio, recuerda darle un like aquí abajito y compartir este video con alguien que tú sepas que se va a beneficiar de esta información. Entonces, volviendo al artículo, recalco una vez más, entonces Brian dice que la hipoteca 40 años significa pagos mensuales más bajos por un activo que se aprecia y es asumible en un momento en el que mucha gente no puede permitirse comprar una casa. Es muy cierto para las circunstancias de hoy en día y una vez más recalco que esto es un arma de doble filo. El que tenga pagos mensuales más bajos no necesariamente significa que sea más barato a largo plazo, ya que con la gráfica se dieron cuenta de que mientras más tiempo pasa, más intereses vas a tener que pagar en esa hipoteca. Y aunque la hipoteca de 40 años parezca una idea muy lejana, según lo que dice en el artículo, Brian comenta que la hipoteca de 30 años no fue algo que se pensó a fondo. Nació en la Gran Depresión y todos necesitaban una mejora en algún momento. Y actualmente, como todos sabemos, Estados Unidos tiene un enorme problema de vivienda, es lo que dice en este artículo, y bueno, obviamente todos lo sabemos. Los precios de las viviendas son altos y también lo son las tasas hipotecarias, y no hay suficientes viviendas. Y como resultado de años de subconstrucción,
como consecuencia de la gran crisis financiera y décadas de fracaso de las políticas. Eso es algo que mencioné y hablé muy a fondo en este video que ven en pantalla. Para aquellos que están interesados, pueden sintonizarse en ese video después de terminar con este. El artículo comenta también que el inventario ha aumentado este año en comparación con el año pasado, pero estamos muy lejos de lo que se necesita para poner fin a la escasez de viviendas. Y una vez más, eso es algo que recalco en este video, así que de verdad te invito a que lo veas después de terminar con este. Y este artículo también recalca que la hipoteca a 40 años no funcionará por sí sola. También necesita funcionar al unísono con una mayor oferta, es decir, con una mayor disponibilidad de casas en el mercado. Y para los que no están de acuerdo con esta protesta, el artículo les hace una pregunta. ¿Tiene el mercado una idea mejor para resolver el problema de la asequibilidad y el acceso amplio que sigue arraigado en una libre empresa y el capitalismo? En pocas palabras, si no estás de acuerdo con la propuesta de la hipoteca a 40 años, ¿qué sugerencia tienes? Déjamelo saber en los comentarios. Y te estoy viendo en este siguiente video.